¿cómo nace Par en la Mano? Teniendo en cuenta ese vínculo basquetbolístico con Miguel y con Lucas, en paralelo, los dos diciéndote cuando arranque un proyecto te voy a tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo estuviste con Matute? No, me fui 3 años. Todo 3 pasa, años, ya todo era, ¿no? pasa, Ya, todo pasa. ya Sí, era, ya era la urbana. era urbana, perfecto. Ahí... ¿La pasaste bien con Matute? Sí. No, espectacular. Mis primeras armas. La otra vez me crucé con la primera columna donde yo no sabía qué hablar, porque realmente Matías me manda, ¿viste? Me manda a la cancha y no sabía él qué esperar de mí, yo no sabía nada de los demás tampoco. Entonces, por ejemplo, ese día yo llego a Urbana y me pregunta Chini, que era la semana, y me dice, ¿qué necesitas? Le digo, no, vengo a hacer una columna, supuestamente vengo a hacer una columna. Y ahí aparece Matías y me dice, bueno, vení, poné, sé vos, no va a pasar nada, yo te voy a acompañar. Bueno, él muchísimas veces, Clemente también, por supuesto, y en mí, dice, Juan, era un grupo muy, muy ameno que me ayudó mucho a adaptarme porque otra situación, había pandemia, entonces ellos estaban adentro y yo estaba afuera, cagado de frío, con mi barbijito puesto. Era imposible trascender de esa manera, ¿viste? Pero bueno, todas enseñanzas, todas enseñanzas. Y paralelamente a Lucas le ofrece Vorterix hacer un programa y él dice, bueno, si no estaba tan convencido él, pero dice, vamos a probar y si Alfred, que era alguien con quien ella hacía videos viendo peleas de fútbol, hacían como Zooms, ¿viste? Claro. Y vamos a probar este tridente a ver qué pasa. Yo no lo conocía a Alfredo, dudé mucho en agarrar porque también el programa inicialmente iba a salir de 13 a 15 y era el mismo horario de Todo Pasa. Claro. Entonces yo le había dicho que no a Luca. Todos los cambios laborales a mí me llevaron puesto, entonces yo estaba muy triste por esa situación, pero bueno, al final va de 19 a 21 y agarro. Y nada, yo creo que más allá de que los roles nuestros y nuestras personalidades encajaban justo, se dio un hecho fortuito que en ese momento, en ese horario no había nada, no estaba desarrollado el contexto del stream de 4 personas hablando pavadas, sin una guía, sin una referencia, mucho menos radial, ¿viste? En su estructura. Y empezó a crecer. Es un fenómeno que fue creciendo, pero que yo a la distancia percibo que sin todos esos factores no hubiese podido pasar. Hay mucho de aquella hora inicial de ¿Cuál es? De Mario, Sí. Marcelo Gatman y Eduardo de la Puente. Sí. De algunas horas iniciales de Perros, Sí. de Basta en su Basta, por supuesto. momento, Basta era como referencia. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que se siente identificada y Sí. se reconoce en alguno de los 4, porque voy a agregar a Joaquín también. Sí, ahora ya somos 5, ya es directamente un universo muy grande. Yo creo que esto que decís tiene que ver con las personalidades. Y eso también fue azaroso, porque no es que Luca fue diciendo, voy a poner un tímido, voy a poner un verborrágico, voy a poner un carismático y un neurótico. No, fue pasando, ¿viste? Sucedió que las personas que lo rodeamos, que encima somos 10 años más grandes que él todo, tuviésemos esa manera de ser. Claro, está Robert también, me lo había olvidado. Está a él. Robert. Robert Sí, sí. es como el líder humorístico en este momento del programa. Entonces, y que todas esas personas se lleven bien también. No solamente que tengan una manera de ser, sino que se lleven bien. Surgió. No creo que pase frecuentemente y dudo que vuelva a pasar, además. Por ejemplo, yo ya sé, tengo muy claro que el highlight laboral en mi vida de medios es este. No voy a tener otro. Este fue muy fuerte, ¿viste? Pero puede durar un poco más. Y bueno, No lo ojalá. termines. Pero sí tengo bien claro eso de que es muy... al principio lo consideré algo como más fácil, porque cuando te pasan, decís, no era tan complicado generar este ambiente, este clima, esta atmósfera. Y después cuando empieza a pasar el tiempo y además ver que no se puede replicar en otros lugares tan fácilmente, si bien se intenta y con gente hasta más capaz que uno, decir, esto realmente se mezclaron muchos factores, ¿viste? Es como cuando el rompecabezas queda muy perfecto. Uh-huh. ¿La pandemia es uno de esos? Más allá de que el programa nace post pandemia / cuarentena. Hay mucha gente que dice, Par en la Mano es mi mejor amigo, me rescató de un momento de mierda, que no tenía que ver quizás con la etapa de encierro, sino con el post. Bueno, ¿ahora qué hago después de estar encerrado? Puede ser realmente, porque
tampoco había tanto programa humorístico, ¿viste? Que ese detallecito lo puso Lucas justamente. Así como yo tenía mi rol introspectivo, Alfredo Fútbol. Pan en la Mano siempre tuvo como un apartado que era, vamos a tratar de en estas 2 horas al menos una vez reírnos, fuerte. Y eso no estaba, no se veía en otros programas de manera tan acentuada. Sí, y creo también reírse de ustedes mismos. Ah, sí, clave. En un medio donde quizás hay mucho hacia afuera, una necesidad de parecer impoluto, de no tener contradicciones, Sí. de tener siempre una línea, hasta incluso de hacer el comentario que la gente quiere escuchar, que no sé si es el que vos tenés o sentís, pero que a veces como tomás esa demanda de, che, el público está esperando que yo diga esto, aunque no esté tan convencido, yo lo voy a decir. Sí. Y ustedes no entraron en esa. Sí, yo creo que eso también tenía que ver con que éramos unos 4 de copa terrible cuando empezamos, entonces teníamos muy en claro que nuestra opinión no le importaba a nadie, siempre lo decíamos de hecho, ¿viste? Y hoy en día eso sí un poco cambió, ponerle nosotros el otro día, el día de lo de la central, nos decían en el chat permanentemente, no sean cómplices, hablen. Y eso antes no nos pasaba ni en pedo a nosotros porque nadie le daba valor a nuestra palabra como algo de peso. Bueno, son las reglas del juego y también las consecuencias de haber crecido. Hay que aceptarlo. Sí, hay que hacerse cargo de eso. No es fácil, no, pero no toca. No es fácil. A mí, de hecho, esa parte a mí no me convence, realmente no me convence de dejar de decir y pensar muchas cosas que van por dentro porque la opinión ajena empieza a meterse en la de uno y es una mierda, realmente lo odio, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Hay que aceptar porque son las reglas del juego y estuvieron desde el día 1, no es que fueron puestas después. Otro factor que quizás influyó fue el éxito del seleccionado argentino que les permitió, por ejemplo, además de entablar relaciones, viajar a Qatar 2022, formar parte con la cobertura del tercer título del mundo. También estuviste. Sí, después increíble. La Copa América 2024 también, o sea, y yo lo hablaba con la Cobra, hay mucho de repercusión que también se da porque al seleccionado le va bien. Sí. Nosotros ahí vamos, así como le fue bien, le podría haber ido mal. Yo me acuerdo después del partido de Arabia, hay un posteo que yo pongo y que me decían, piedra, vuélvanse. Bueno, a muchos. Martínez pasó Chapo Martínez, por supuesto. Era muy castigado el influencer viviendo la experiencia. Claro. Muy castigado. Después te va bien, el equipo se campeón y se da vuelta a toda esa tortilla hasta pasar a ser como considerado como algo, un talismán, ¿viste? No puede ser, pero bueno, eso sucedió. Y a nosotros puntualmente nos une mucho como grupo haber convivido un mes. Nosotros estábamos muy alejados, lejos de la Perla y lejos de estos lugares que paraban muchos de los medios. Estábamos como en una suerte de tercer cordón de conurbano, alejadísimo en un lugar oscuro, y convivíamos los 5 en la misma casa, y eso, los 4, perdón, y ahí verdaderamente se afianzaron las relaciones de nosotros. Y si encima se corona con el título, bueno. Pero volviendo un poco a lo que era el comienzo de esta charla, yo cuando terminó China, o incluso cuando terminó Río, yo dije, yo no voy a vivir nunca más esto, y de pronto volvió a pasar. Uh-huh. Entonces, un poco sigue abierta la ilusión de que vuelva a vivir algo fuerte en mi vida, aunque cada vez lo pongo más en duda. Pero formaste parte de una transmisión cuyo título es Germán Beder, campeón del mundo. Sí. Un partido de fútbol que no sé cuánta gente estaba viendo. 25 lucas. 25 lucas. No, son cosas muy absurdas que pasan. O sea... Y siguen pasando, eso es verdad. Nosotros tuvimos Luna Park lleno después de Qatar, tuvimos Vélez. Fueron muchas experiencias que no hubiésemos imaginado nunca y que terminaron sucediendo. Sos un tipo normal al que le han pasado cosas extraordinarias en el último tiempo. Sí. ¿Cómo convivís con tu normalidad y con estas cosas que no son normales? Llenar teatro, que la gente esté desesperada y quiera verte campeón del mundo en un partido. Sin saber patear la pelota, puede ser lo más contradictorio de todo. No, o sea, esto a mí me agarró
a mí, a mis compañeros nos agarra de grandes, con 40 años, porque en Está otro bueno eso. contexto Bueno. yo me la ponía en cuanto a promiscuidad, en cuanto a decisiones, en cuanto a ego. En el momento de más reflectores sobre mi cabeza, que fue en 2022 y 2023, porque yo era un personaje que no conocía a nadie, y de pronto aparezco ahí con mis inseguridades, pero explicitándola y no sé qué, yo ahí tomo la decisión con mi pareja, con Paula, de buscar a Olivia y ahí el ego quedó pero totalmente corrido. Y un poco fue pensado eso. Yo no quería estar todo el tiempo que sobre mi figura esté todo el tiempo diciendo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Nada. Mirá, no vas a poder pensar en eso porque tenés 1000 quilombos por resolver por delante, que es alimentar a una persona y ser responsable de una criatura. Entonces, a mí me hizo bien esa parte. Y también otro componente que es el de, bueno, yo soy muy cagón para todo, pero al fin y al cabo me mando. Entonces, lo mismo, no sabía si iba a rendir en un programa, pero me mandé. No sabía cómo nos iba a ir en Qatar, pero nos fuimos un mes a vivir allá. Y es como que, viste, la situación te va llevando, pero si vos no tenés la iniciativa de hacerlo, también podés quedar a mitad de camino.